La clase anterior pues, terminamos como las generalidades de lo que es una variable aleatoria discreta, la definición, definimos lo que es función de probabilidad de una variable discreta, la función de distribución de la variable aleatoria discreta, definimos el valor esperado y definimos la varianza de variables aleatorias discretas. Hicimos varios ejemplos y también pues hicimos algunas simulaciones por computador para ver qué es lo que significan esos valores, como el valor esperado y la varianza de una variable discreta. Eso en forma general. Hoy vamos a empezar unos modelos de probabilidad para variables aleatorias discretas, que son los más utilizados, los de mayor aplicación. Vamos a estudiar el modelo binomial, lo que es una variable aleatoria con distribución binomial, bajo qué condiciones tenemos una variable aleatoria binomial. Vamos a ver también el modelo geométrico, modelo binomial, modelo geométrico, lo que es la binomial negativa, lo que es la hipergeométrica y lo que es la distribución de Poisson. 5 distribuciones discretas que de uso frecuente, se usan bastante, se aplican bastante en diferentes contextos de la ingeniería y de aplicaciones en general. Para introducir el concepto de lo que es una variable aleatoria binomial, tenemos que definir lo que es un experimento binomial. Y para definir un experimento binomial, empezamos definiendo lo que se conoce como un ensayo de Bernoulli. Ensayos de Bernoulli. ¿Qué son los ensayos de Bernoulli? Recuerde, un ensayo también se le conoce como ensayo o experimento de Bernoulli. Dice que un ensayo de Bernoulli que solo te puede ocurrir de dos maneras. Esos experimentos parece que, no sé, me dio un aviso aquí que había perdido la conexión. Experimentos que solo pueden dar de dos formas posibles, a esos experimentos se le llaman experimentos o ensayos de Bernoulli. El ejemplo típico es el que traemos desde el capítulo 2. Uno de los primeros ejemplos es, por ejemplo, lanzar una moneda. Cuando tú lanzas una moneda, tienes solo dos posibles resultados para el lanzamiento: cara o sello. A uno de esos resultados, en forma genérica, se le conoce, se le da el calificativo de éxito, y al otro se le da el calificativo de fracaso, sin que éxito sea necesariamente algo bueno y sin que fracaso sea necesariamente algo malo. Simplemente por convención y dependiendo de lo que se quiera estudiar, del fenómeno que se está estudiando, de lo que se quiera registrar, así se asigna el nombre éxito o fracaso. Por ejemplo, nosotros en este capítulo, al inicio,
definíamos la variable aleatoria número de sellos al lanzar 3 monedas. Bueno, como me interesa el número de sellos, entonces nosotros le vamos a llamar éxito a sacar sello y fracaso a sacar cara. Así de sencillo. O sea, porque como lo que me interesa es contar el número de sellos, entonces yo defino éxito como sello y fracaso como cara. ¿Sí? Otro ejemplo de experimentos de Bernoulli es, por ejemplo, examinar una rata de laboratorio. Estos experimentos que hacen en los laboratorios con animales. Examinar una rata de laboratorio después de someterla a cierta dieta y registrar al final de ese proceso, registrar si ella desarrolló cierto tipo de cáncer o no. Entonces, mire que aquí le estamos llamando éxito a el caso donde se desarrolla el cáncer. O sea, si la rata desarrolla cáncer, a eso le llamamos éxito. Si no, lo llamamos fracaso. ¿Por qué? Porque se está estudiando, por ejemplo, si esa dieta, si algún tipo de alimento es un factor, un agente cancerígeno. ¿Ya? Entonces, observar el cáncer para el investigador es éxito. No observarlo es fracaso. El nombre éxito o fracaso quiere que le quede claro que es algo que es de manera genérica y por conveniencia dependiendo de lo que se está estudiando. Nótese que ahí también hay dos posibles resultados, o desarrolla o no desarrolla el cáncer. Por eso a ese experimento se le conoce como experimento de Bernoulli. Otro ejemplo es que que un vendedor te llame por teléfono. Eso abunda en estos días. Te llaman por teléfono y te dicen que si estás interesado en cierto producto, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, los bancos lo llaman a uno para ofrecerle un seguro, para ofrecerle algún servicio, para venderle un seguro, para venderle una póliza de algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar con ese cliente? Puede llegar a comprar el producto que le están ofreciendo o no. Para el vendedor, para el que está llamando, que le compren es un éxito y que no le compren es un fracaso. ¿Sí? Entonces, podríamos definir éxito como que concrete una venta, fracaso como que no concrete la venta. Por ejemplo, otro ejemplo, un insecto se somete a cierta concentración de un veneno durante 30 minutos y al final se registra si sobrevive o no. Este tipo de experimentos los hacen, por ejemplo, los entomólogos, que son los que estudian los insectos y esas cosas. Y, por ejemplo, en el contexto de este ejemplo, podrían estar ensayando algún insecticida, por ejemplo, y exponen el insecto al insecticida durante 30 minutos y al final pues, registran si sobrevive o no sobrevive. Para el que está investigando, que quiere mostrar que ese insecticida es efectivo, el hecho de que sobreviva podría ser fracaso y si muere, para él sería un éxito. ¿Bien? Otro ejemplo, se elige una persona al azar del censo electoral y se le pregunta si votará, lo cual le vamos a llamar éxito, o no votará por cierto candidato. Fracaso. Todos estos ejemplos, hay 5 ejemplos listados ahí. Todos esos ejemplos tienen la característica de que el resultado del experimento es o uno u otro. Son 2 posibles resultados. O sea, todos estos experimentos
el resultado es uno de dos posibles resultados. A esos experimentos se les conoce como experimentos de Bernoulli. Los experimentos de Bernoulli, voy a agregar una paginita acá para rayar cosas aquí. Los experimentos de Bernoulli, antes de pasar a definir lo que es un experimento binomial, y aprovechamos enseguida para recordar cosas. Los experimentos de Bernoulli nos generan una variable aleatoria que se conoce como variable aleatoria de Bernoulli. De la siguiente manera, mire, tenemos en un experimento de Bernoulli el espacio muestral tiene dos resultados. A uno le llamamos éxito y al otro le llamamos fracaso, ¿cierto? Definimos en ese espacio muestral una variable aleatoria que asigna a éxito le asigna 1 y a fracaso le asigna 0. 1 y a fracaso 0. Recuerden que una variable aleatoria aquí es una función. Este es el conjunto de los números reales. Es una función que va del espacio muestral de un experimento al conjunto de los números reales y asigna, que asigna a cada punto del espacio muestral, asigna un número. A esa variable aleatoria X que definimos así, 1 si el resultado del experimento de Bernoulli es éxito y 0 si el resultado es fracaso, a esa variable aleatoria se le dice que tiene una distribución, es una variable aleatoria de Bernoulli. Una variable aleatoria de Bernoulli. Asumimos una probabilidad de éxito igual a P, o sea, la probabilidad de éxito asumimos que es P en general, o pi. En algunos textos la simbolizan con pi. La probabilidad de éxito pi, como son solo dos posibles resultados y todo el espacio muestral debe tener probabilidad 1, la probabilidad de fracaso es 1 menos pi. Y como 1 está asociado a éxito y es el único al que está asociado 1, entonces la probabilidad de que la variable tome el valor de 1 es pi. Y la probabilidad de que la variable tome el valor de 0 es 1 menos pi. Recuerde, eso así lo definíamos en las clases anteriores, ¿no? Bien, y de aquí podemos sacar una tablita que se conoce como la tabla de distribución de probabilidad para la variable aleatoria. Están los valores de X, esa variable puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1, ¿cierto? La variable aleatoria, esa que acabamos de definir, y toma el valor de 0, toma el valor de 0 con probabilidad 1 menos pi, y el valor de 1 con probabilidad pi. O sea, aquí tenemos la probabilidad. La probabilidad. O sea, esta es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1. Tome el valor X. Tome el valor X. Tome el valor X. Entonces, como la probabilidad de 1 es la misma de éxito, esta es pi, y la
la de 0 es la misma de fracaso, esto es 1 menos pi. ¿Verdad? Esa variable aleatoria con esa función de probabilidad se le dice que tiene una distribución de Bernoulli. La otra forma de escribir la función, esa probabilidad con una función, f sub x de x es igual a pi a la x por 1 menos pi a la 1 menos x si x toma el valor de 0 o 1 y es 0 en cualquier otro punto. Vamos a ver si está bien definida. Cuando x es 0 sería, sí, cuando x es 0, la función sería, f de 0 sería pi a la 0 por 1 menos pi a la 1 menos 0, nos daría 1 menos pi. Y si x es igual a 1, la... Oye, amiguito, que Mauro Rodríguez está por allá protestando y entonces se conectó y está como saboteando la cosa, ¿no? Él tiene permiso para ir, ¿no? No, él tiene permiso para eso. ¿Sí? Él puede asistir a eso y no pasa nada. ¿Sí? No hay ninguna represalia de parte del profesor. Está en todo su derecho. Bien. Si x es 0, me da 1 menos pi la probabilidad. Y si x es 1, reemplaza x por 1 y te da pi. O sea que efectivamente esa es otra forma de escribir esas probabilidades que están en esa tabla. Otra cosa que vimos en las clases anteriores es, bueno, ¿cómo sería el valor esperado de una Bernoulli? O sea, si x es de Bernoulli, si x tiene distribución, eso se simboliza así. Si x tiene distribución de Bernoulli, de parámetro pi, entonces, ¿cómo es el valor esperado de x? ¿Cómo es el valor esperado de x? ¿Y cómo es la varianza de x? Entonces, mire, el valor esperado, recuerde que es multiplicar la probabilidad, los valores de la variable por la probabilidad. O sea que tendríamos que multiplicar 0 por 1 menos pi más el otro valor de la variable por la probabilidad. 0 por 1 menos pi más 1 por pi. Eso sería aquí 0 por 1 menos pi más 1 por pi. Y esto nos da pi. O sea que una Bernoulli tiene valor esperado pi. ¿Listo? Y la varianza es, recuerde, hay que tomar los valores de la variable, restamos el valor esperado, elevamos al cuadrado y multiplicamos por la probabilidad. Entonces, mire, sería 0 menos pi, que es el promedio, al cuadrado por la probabilidad de 0, que es 1 menos pi, más 1 menos pi, 1 menos el promedio por la probabilidad de 1, que es pi, eso al cuadrado, 1 menos pi, o sea, 1 menos el promedio al cuadrado por la probabilidad de 1, 0 menos el promedio al cuadrado por la probabilidad de 0, más 1 menos el promedio al cuadrado por la probabilidad de 1. Eso aquí nos queda pi por 1 menos pi más pi por 1 menos pi al cuadrado.
Bueno, aquí podríamos, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos factorizar 1 menos pi. Podemos factorizar pi por 1 menos pi. Sí, pi por 1 menos pi. Y nos quedaría 1 menos pi. Antico aquí. No, ojo. Aquí es pi cuadrado. Ojo, aquí es pi cuadrado. Porque está 0 menos pi, elevamos al cuadrado. Entonces aquí podemos factorizar. Sí, efectivamente podemos factorizar a pi por 1 menos pi. Pero acá, pi por 1 menos pi. Sí podemos factorizar pi por 1 menos pi. Pero acá nos queda, al factorizar pi por 1 menos pi, aquí nos queda pi. Y aquí nos queda más, nos queda 1 menos pi. ¿Sí? Al factorizar pi por 1 menos pi. Mire que este pi con este menos pi se va y nos queda aquí 1, ¿no? O sea que la varianza de una Bernoulli es pi por 1 menos pi. ¿Bien? Ahí está. Bien, eso ahí un resumen de lo que vimos las clases anteriores para una variable aleatoria de Bernoulli. Eso es lo que es la variable aleatoria de Bernoulli. Repito, es una variable aleatoria que toma el valor de 1 cuando en un experimento de Bernoulli obtenemos éxito y toma el valor de 0 cuando en el experimento de Bernoulli nos resulta fracaso. Bien, ¿cuándo tenemos un experimento binomial? ¿Cuándo tenemos un experimento binomial? Bueno, mire la definición. Es un experimento binomial, es un experimento que consiste de, primero, n experimentos de Bernoulli. N experimentos de Bernoulli. O sea, repetimos experimentos de Bernoulli n veces. ¿Sí? N experimentos de Bernoulli con dos condiciones. Primero, son independientes. ¿Qué significa eso? Ojo, concepto de independencia de eventos del capítulo 1, del capítulo 2. Un evento A es independiente del evento B cuando la probabilidad de A no se ve afectada por la ocurrencia de B, por la ocurrencia o no de B. La ocurrencia o no ocurrencia de B no afecta la probabilidad de A. Bueno, acá en este sentido es el resultado de cualquiera de los experimentos no se ve afectado por lo que pasa con los demás experimentos. Es decir, la probabilidad de éxito o fracaso, es decir, el resultado, éxito o fracaso en un experimento no se ve afectado por lo que pasa con los otros experimentos. Eso es el concepto de independencia. O sea, los experimentos son independientes. Y otra cosa que hay que garantizar para tener un experimento de Bernoulli es que la probabilidad de éxito en esos n experimentos de Bernoulli que se están repitiendo se mantenga constante. O sea, la probabilidad de éxito debe mantenerse constante, es decir, siempre ser la misma y además ser experimentos independientes y ser n experimentos de Bernoulli. N experimentos de Bernoulli. Cuando se cumplen esas tres condiciones, n experimentos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante. Recuerde, la probabilidad de éxito es lo que hablamos acá, ¿no? O sea, hacemos el experimento de Bernoulli, hay una probabilidad de que salga éxito y una probabilidad de que salga fracaso. Bueno, lo que decimos es que en cada uno de los experimentos de Bernoulli que estamos repitiendo,
esa probabilidad de éxito es la misma para todos los experimentos. Bien, cuando esas tres condiciones se cumplen, se dice que tenemos un experimento binomial. Un experimento binomial. O sea, un experimento binomial es aquel que consta de n experimentos de Bernoulli independientes donde la probabilidad de éxito se mantiene constante. Mire, el caso de la moneda y lanzar la moneda 3 veces o 4 veces o 5 veces es típico de un experimento binomial, porque tenemos, si tenemos una moneda, entonces tenemos dos posibles resultados, cara o sello. Es decir, una moneda nos da un experimento de Bernoulli. Y si lanzamos esa moneda 5 veces, entonces estamos repitiendo, o 5 monedas, estamos repitiendo un experimento de Bernoulli 5 veces. Además, como lo que pase con una moneda no afecta la probabilidad de ocurrencia de cara o sello de la otra moneda, de las otras monedas, entonces esos experimentos se pueden considerar independientes. Y además, como cada moneda tiene probabilidad, un medio de éxito, entonces esa probabilidad de éxito se mantiene constante. Es decir, el experimento de lanzar n monedas o 5 monedas o el número de monedas que quieras, ese experimento es un experimento de Bernoulli. Lanzar 3 monedas y contar el número de sellos. En este caso, me interesa, le asigné éxito a sellos. O sea, sello para mí es éxito. Y lanzo la moneda 3 veces. Es decir, repito el experimento de Bernoulli 3 veces. ¿Sí? Por ejemplo, examinar 20 ratas de laboratorio después de someterlas a cierta dieta y registrar cuántas desarrollaron. Mire que ahora son 20 ratas y aquí obviamente toca asumir que lo que pase con una de esas ratas o sea, el desarrollo o no de cáncer en cada una de esas ratas es independiente de lo que pase con las otras ratas. Pero nótese que ahí hay un experimento de Bernoulli y se está repitiendo porque en cada rata te genera un experimento de Bernoulli y se repite 20 veces. Ahí la repetición de un experimento de Bernoulli, un número n veces. Otro, después de la intervención de un vendedor a 10 clientes, nótese que son 10 clientes. Cada cliente en realidad es un experimento de Bernoulli porque te puede comprar o no. Son 10 clientes, ya estamos repitiendo 10 experimentos de Bernoulli. Aquí obviamente hay que asumir que esos clientes no están relacionados entre ellos y que pues el hecho de que un cliente compre o no, eso no afecta la decisión de otro cliente, de los otros clientes. O sea, podemos asumir que esos experimentos son independientes. Otra cosa que hay que asumir acá, para que efectivamente sea un experimento binomial, es que la probabilidad de que un cliente compre es la misma para todos los clientes. O sea, hay cierta probabilidad de éxito y asumimos que es la misma para todos los clientes. Se someten 20 insectos a cierta concentración de veneno durante 30 minutos y al final se registra cuántos sobreviven. Nótese que ahora son 20 insectos. Cada insecto es un experimento de Bernoulli. Estamos repitiendo un experimento de Bernoulli 20 veces y aquí tenemos que asumir que lo que pase con un insecto es independiente de lo que pase con otro insecto y que además la probabilidad de muerte es la misma para todos. Y por último, se eligen 100 personas, ya no es una persona, sino que son 100 personas a lanzar del censo electoral y se registra si votarán o no por cierto candidato. Aquí tendríamos 100 ensayos de Bernoulli, asumimos que la probabilidad de éxito es la misma para todos, es decir, la probabilidad de que voten por un cierto candidato es una constante ahí. En la práctica, esa constante es precisamente la que no conocemos, la probabilidad de éxito, y se toman a las 100 personas y se entrevistan es precisamente para estimar cuál es la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que voten por el candidato al cual se le está haciendo el estudio, ¿no? Bien.
Entonces, muchachos, miren, en todos esos experimentos, la variable aleatoria que nos interesa y la variable aleatoria que definimos en el espacio muestral de esos experimentos es aquella que nos cuenta cuántos éxitos hemos obtenido en los N ensayos. O sea, tomamos cualquier punto del espacio muestral de esos experimentos binomiales, tomamos esos puntos y lo hacemos corresponder con el número de éxitos que tenga cada punto. Esa variable es la que nos interesa en este tipo de experimentos. Denme un segundito. Entonces, ojo, ¿qué nos interesa registrar en esos experimentos de Bernoulli? La variable aleatoria que nos interesa es el número de éxitos. El número de éxitos en esos N ensayos. Nótese que, como son N experimentos, ¿qué puede pasar? Que no te dé ningún éxito, es decir, todos sean fracasos. Que en los N ensayos tengas un solo éxito, que en los N ensayos tengas 2 éxitos, que tengas 3 éxitos, que tengas 4 éxitos y así sucesivamente. El máximo número de éxitos que puedes tener es igual al número de ensayos que hagas. O sea que esa variable aleatoria, su rango va desde 0 hasta n. O sea, los valores que la variable aleatoria que cuenta el número de éxitos puede tomar, los valores que ella puede tomar, el rango de esa variable aleatoria es el conjunto que va desde 0, 1 y así sucesivamente hasta n. ¿Sí? Esos son los valores que puede tomar la variable número de éxitos. Bien, mire. ¿Cómo calculamos la probabilidad, las probabilidades para esa variable aleatoria? Es decir, la probabilidad que la variable tome el valor de 0, la probabilidad que la variable tome el valor de 1, la probabilidad de que la variable tome el valor de 2 y así sucesivamente para calcular la probabilidad de que la variable tome el valor de n. A eso se le conoce como la función de probabilidad. Es una función que nos da esa probabilidad y para este caso de un experimento binomial con la variable aleatoria número de éxitos que se dice que tiene distribución binomial o uno simplemente dice no, esa es una binomial, concretamente, correctamente sería decir la variable esa tiene una distribución binomial, ¿sí? Con 2 parámetros, P que es la probabilidad de éxito y N que es el número de ensayos. O sea, para poder determinar esas probabilidades necesitamos conocer P y N. Entonces, mire, la función de probabilidad, es decir, la función que nos permite calcular la probabilidad de las probabilidades de los valores de esa variable aleatoria es esta. N combinado X por P a la X por 1 menos P a la N menos X. Voy a presentarle un momentico acá. Voy a abrir un archivo acá, un momentico y lo abro por acá. Ustedes tienen ese archivo. Es el archivo que les presenté en la clase anterior. Vamos a ver aquí. Donde se simulan bueno, toca abrirlo, no está aquí en los archivos recientes. Vamos a abrirlo.
Le muestro la pantalla acá. Para que entendamos un poquito esa fórmula, para que entendamos un poquito la fórmula de eso, o sea, no vamos a demostrar, no lo vamos a demostrar formalmente, pero sí es bueno saber, bueno, ¿y de dónde sale ese n combinado x? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, mire, voy a mostrarles que esto se lo mostré en la clase pasada. Cuando yo lanzo, vamos a hacerlo aquí con 4 monedas, ¿no? Recuerde que el lanzamiento de n monedas es un experimento típico binomial. ¿Sí? Por eso le traigo ese ejemplo desde el capítulo 2, capítulo anterior, ¿no? A ver, se ha venido remarcando ese ejemplo. Entonces, mire, cuando uno lanza monedas, en realidad tiene un experimento binomial y voy a ponerlo en orden aquí para que vea a qué me refiero. Mire, aquí están todos los puntos que tienen 0 sellos. 0 sellos. Recuerde, el experimento en qué consiste: en lanzar 4 monedas y registrar el número de sellos. ¿Sí? Registrar el número de sellos. Aquí en este caso, éxito lo estamos tomando como sello. ¿Cierto? El éxito es sello. Entonces, si ninguna moneda te da sello, entonces tienes 0 éxito. ¿Listo? Mire, aquí están todos los puntos del espacio muestral donde tienes un sello. Es decir, en los 4 ensayos tuviste un éxito y 3 fracasos. Como esos eventos, como esos experimentos son independientes, la probabilidad de fracaso y fracaso y fracaso 3 veces es la probabilidad de fracaso elevado a la 3. Y la probabilidad de éxito es P. Recuerden, la probabilidad de fracaso es 1 menos P o 1 menos pi. Y la de éxito es P. Entonces, si tienes 3 fracasos, todos estos puntos tienen 3 fracasos. 3 fracasos. Por lo tanto, la probabilidad de este punto, por ejemplo, la probabilidad de este punto es P, que es la probabilidad de éxito, 1. Mira, aquí tuvimos un éxito. Entonces, la probabilidad de éxito es P y tiene 3 fracasos. Perdón, 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P. O sea que la probabilidad de este punto es P por 1 menos P a la 3. ¿Listo? Lo mismo este, P por 1 menos P a la 3 porque tiene un solo éxito. Lo mismo este, P por 1 menos P a la 3. Y lo mismo este, P por 1 menos P a la 3. Hay 4 puntos cuya probabilidad es P por 1 menos P. Recuerden que la probabilidad de 1 es el número de puntos que están asociados a 1. Es la suma de las probabilidades de los puntos que están asociados a 1. Pero como estos puntos todos tienen igual probabilidad, entonces simplemente es contar, bueno, ¿cuántos puntos están asociados a 1? Y eso lo multiplicamos por la probabilidad de uno de ellos. Y eso nos da la probabilidad de que la variable P tome el valor de 1. Bueno, ese 4 se calcula como 4 combinado 1, que es la fórmula que aparece ahí en la función de distribución de la binomial. En R, por ejemplo, en R, en la función combinación para calcular las combinaciones es choose. Esa es la función que en las calculadoras estas usuales, estas calculadoras que uno le llama científica, aparece como NCR, el número de combinaciones de n objetos tomando R a la vez.
Entonces, en este caso el N4 son 4 monedas y estoy interesado en de esas 4 monedas, en cuántas oportunidades yo tengo un sello. Entonces, 1, mire que es 4. Ese 4 es precisamente los 4 puntos estos. ¿Sí? 4 puntos. Eso es lo que allá en la fórmula aparece como N combinado X. En este caso, 4 combinado 1. ¿Sí? Por la probabilidad de un 1 en los 4 ensayos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a calcular la probabilidad de 2. Mire, estos puntos, este punto, todos estos puntos que vienen aquí, tienen probabilidad, tienen 2 éxitos. Todos esos puntos tienen 2 éxitos. ¿Cuál es la probabilidad de uno de estos puntos? Es P a la 2 por 1 menos P a la 2. P a la 2 por 1 menos P a la 2. ¿Por qué P a la 2? Porque hay 2 que salieron éxito, la probabilidad de éxito es P, y como son independientes, entonces esa probabilidad de éxito y éxito es P por P, y acá la probabilidad de fracaso y fracaso es 1 menos P por 1 menos P. Total es que este punto tiene probabilidad P al cuadrado por 1 menos P al cuadrado. ¿Cuántos hay de esos que tienen 2 éxitos y 2 fracasos? Mire, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la probabilidad de 2 es ese 6 multiplicado por P al cuadrado por 1 menos P al cuadrado. Ese 6 es precisamente el valor que sale como 4 combinado 2. 4 combinado 2 es 6. ¿Listo? Y así, lo mismo pasa con el 3 y con el 4. Entonces, lo que quiero ahí es que usted entienda de dónde sale ese N combinado X. Es el número de puntos para los cuales tengo que el número de éxitos es X. Y eso lo multiplico por la probabilidad de uno de esos puntos que tiene X éxito. Y eso nos da la probabilidad de que la variable número de éxitos tome el valor de X. Eso es. De ahí sale esa combinatoria para la fórmula de la distribución binomial. Bien. Regreso a la tablet. Comenzar la transmisión. Acá. Entonces, muchachos, miren. La probabilidad de que... Un momentico, yo miro acá. De compartir aquí la pantalla. Bien, la probabilidad de que la variable aleatoria, número de éxitos en los N ensayos, sea X, sea un X minúscula, se calcula de esta manera. Alguien que me diga si está viendo la pantalla de la tablet, porque a mí no me ha aparecido. Acá tampoco, profe. Yo no la puedo ver, profe. No, profe, no aparece en la Acá pantalla. tampoco, profe. Ahora creo que sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, profe. Ahí sí. Bien. Ahí sí. Bien, mire. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria, ojo, número de éxitos en los N ensayos, sea igual a un X minúscula. Ojo, la X mayúscula la usamos para representar a la variable aleatoria. Y la X minúscula es los valores que toma la variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, X minúscula es el valor que ella toma. Que recuerde, esa X minúscula puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9.
Entonces es n combinado x, p a la x. Ya saben por qué p a la x, porque la probabilidad, la probabilidad de un punto que tenga x éxito es p a la x, porque deben haber x éxito. Entonces es p por p por p por p elevado al número de éxitos que haya, y 1 menos p a la n menos x, porque en total tengo n ensayos, de los cuales x son éxitos, por lo tanto n menos x son fracasos, y recuerde que los fracasos tienen probabilidad 1 menos p. Entonces, esto que está aquí es la probabilidad de uno de los puntos, de uno de esos puntos que tiene x éxito y n menos x fracaso. Y esto que está acá es cuántos de los puntos del espacio muestral tiene x éxito y n menos x fracaso. Y eso me da la probabilidad de que la variable tome el valor x. Entonces, mire, para aquí el x está variando desde 1 hasta n. Recuerde, porque es que este es el número, x es el número de éxitos. Puede ocurrir que no tengas ningún éxito, que tengas un éxito, que tengas dos éxitos, hasta n éxitos. Aquí me falta una comita, hasta n éxitos. Recuerde que ese n combinado x se calcula, eso significa n factorial sobre x factorial que multiplica a n menos x factorial. Esto, muchachos, es lo que se calcula ya con R, con esa función choose. Bien. Listo. Muchachos, cuando tenemos una variable aleatoria con distribución binomial, entonces su valor esperado o promedio se calcula como n menos p, n por p. N por p es el valor esperado o promedio. Recuerde, n es el número de ensayos que tú repites y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Al multiplicar n por p te da el número esperado de éxitos en los ensayos, en los n ensayos. Es decir, si tú repites el experimento n veces con probabilidad de éxito p, entonces el promedio que esperas de éxito es precisamente n por p. Mire, recuerda que en el caso de las 3 monedas, encontramos que el valor esperado del número de sellos al lanzar 3 monedas era 1.5. Nos dio, la clase anterior hicimos eso, 1.5. ¿De dónde sale este 1.5? Mire, son 3 monedas, o sea, n es igual a 3, y la probabilidad de éxito en cada moneda es 1/2. Entonces, cuando tú multiplicas n por p, eso te da 3 por 1/2, que nos da 1.5. De ahí sale el 1.5 como valor esperado de la variable aleatoria aquella que me estaba contando el número de sellos al lanzar 3 monedas. Es decir, efectivamente, ese experimento es un experimento binomial. Bien. Y la varianza de una binomial de parámetros NP es n por p por 1 menos p. N por p por 1 menos p. Bien. Vamos a mirar un ejemplo de ilustración de eso. Dice, la experiencia ha demostrado que el 30% de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se recupera. A propósito, ahora que estamos en la pandemia esta, eso, algo parecido ocurre con el COVID ese, ¿no? Bendito COVID ese, que hay muchas personas que se infectan y se recuperan sin problema. Incluso hay unos que ni siquiera sienten ningún síntoma ni nada, le llaman los asintomáticos, eso andan por ahí sabrosos, les da el COVID ese y no les pasa nada. Simplemente el organismo ataca a la enfermedad y no pasa nada, pero eso, según estaba viendo, creo que son alrededor del 80%, creo que es el 80% de las personas que se infectan con COVID se recuperan y no tienen ningún problema, no tienen ninguna complicación, ¿cierto? Pero el 20%, o sea, 20 de cada 100 necesita hospitalización.
Sí, y de esos 20 de cada 100, de esos 20 que necesitan hospitalización, unos 15 salen exitosos, pero 5 o 4 más o menos, no recuerdo bien la cifra, requieren de cuidados intensivos. Y de esos 4 que van a cuidados intensivos, uno muere. No logra. Entonces parece inofensivo eso, no, pero como somos tantos, entonces ese uno solito eso colapsa todas las, y es un poco gente que se muere, ¿no? Es un poco gente, a pesar de esas cifras aparentemente son pequeñas, hay un poco gente que se está muriendo. Entonces, mire, hay una enfermedad que dice que el 30% se recupera sin problema. Sin embargo, el 70% no. El 70% no. Entonces, hay una compañía que está desarrollando una vacuna para mejorar esa cifra del número de recuperados. De hecho, así hacen esos experimentos en realidad, solo que a más gran escala. Yo me acuerdo hace un año más o menos que estábamos en el primer pico de la pandemia, estábamos encerrados con encerramiento estricto, con cuarentena estricta. Para esta época, más o menos a mayo, a finales de abril, principio de mayo, junio, se empezaron a escuchar las primeras noticias de los ensayos que estaban haciendo estas empresas que desarrollaron la vacuna. Y me acuerdo que en uno de esas noticias describieron el experimento que estaba haciendo Johnson y Johnson, creo que era, y iniciaron haciendo el primer experimento que hicieron con humanos, escogieron a 60 personas voluntarias para hacer las primeras pruebas con la vacuna. ¿Sí? Bueno, son experimentos similares a este que estamos describiendo aquí, solo que acá estamos haciéndolo con 10, pero en realidad lo hacen con un mayor número de personas, ¿no? Dice, una compañía farmacéutica desarrolló la vacuna. Dice, se seleccionaron al azar 10 personas con la enfermedad en cuestión y se las administró la vacuna. Bueno, en realidad, en estos ensayos que están haciendo, las personas son sanas, son las que son personas sanas, y lo que hacen es que le aplican la vacuna y la sueltan a que se expongan, que vivan su vida normal y se están exponiendo como cualquier persona normal. Entonces, se seleccionan las personas al azar y se le administra la vacuna. Dice, supóngase que la vacuna es completamente ineficaz, mejor dicho, eso no sirve para nada. No sirve para nada esa vacuna. Totalmente ineficaz. Es decir, que si se observan recuperados, debe ser porque se recuperaron sin necesidad de nada. Pues la vacuna no sirve para nada. Pero recuerde que el 30% se recupera sin necesidad de nada. Entonces, si observamos recuperados, deben ser porque se están recuperando normalmente con las defensas que tenemos. ¿Sí? Entonces, mire la pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 9 de esas 10 personas a las que se le administró la vacuna se recuperen? Al menos 9 se recuperen. De las 10, al menos 9. Al menos 9 significa mínimo 9, es decir, 9 o más. ¿Bien? Listo. Entonces, mire, lo primero que tenemos que justificar es que aquí tenemos un experimento binomial. ¿Listo? Mire que hay 10 personas que están participando en los ensayos. Dos cosas pueden pasar con esas 10 personas. O se recuperan o no se recuperan. O sea, estamos frente
a experimentos de Bernoulli. ¿Sí? Esas 10 personas, la primera persona puede recuperarse o no, la segunda persona puede recuperarse o no, la tercera persona puede recuperarse o no. ¿Cierto? Mire, la selección aleatoria de las personas, garantiza la independencia de los ensayos. Cuando estábamos viendo el concepto de independencia, yo les decía, mire, nosotros lo que se hace es que en realidad los experimentos se diseñan de tal manera que se garantice la independencia y eso nos va a permitir a nosotros calcular probabilidades multiplicando las probabilidades de cada ensayo, ¿no? Entonces, miren, la selección aleatoria garantiza la independencia. Listo. Como la vacuna no sirve para nada, todos van a tener la misma probabilidad de recuperarse, que es del 30%. Es decir, podemos asumir probabilidad de recuperación constante, 30%, porque me están dando una hipótesis acá, me están dando una afirmación. Suponga que la vacuna no sirve, la vacuna es ineficaz, eso no sirve para recuperar ninguno. Entonces, asumimos que la probabilidad de recuperación es la que sabemos que la tiene la población como tal. ¿Bien? Entonces, mire, tenemos igual probabilidad de recuperación, independencia de los ensayos y además son 10 ensayos y son ensayos de Bernoulli. Es decir, tenemos 10 ensayos de Bernoulli independiente con probabilidad de éxito constante. Es decir, aquí tenemos, muchachos, un experimento binomial. Y note otra cosa. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 9 del 10 o de las 10 personas se recupere? Es decir, me están indagando por el número de recuperados. Me están preguntando la probabilidad de que el número de recuperados sea 9 o más. Entonces, note que ahí la variable aleatoria de la que me están preguntando, la probabilidad es precisamente el número de éxitos, llamando éxito a una recuperación. O sea, aquí en este caso, éxito es recuperarse. Entonces me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de 9 o más éxitos? Porque éxito es recuperarse. Entonces, muchachos, ahí justificamos que estamos frente a una variable aleatoria binomial. Ojo, muchachos. Mucha gente confunde esto y cree que lo más importante es saberse la fórmula esta de memoria. No, esta fórmula no es lo importante aquí, porque ya les voy a enseñar cómo se evalúa esta fórmula en R. O sea, la fórmula no es el problema, porque para evaluar esa fórmula está el computador. No tienes que sabértela. Lo que sí tienes que saber, y eso es lo que hago énfasis, es que frente a un experimento que yo te describa, tú debes estar en capacidad de determinar si se trata de un experimento binomial o no, porque ahí sí no te puede ayudar R. Porque R te ayuda con la aplicación de la fórmula, pero R no te dice, mira, ese problema es binomial. Entonces, ven y llama a esta función. No, no, eso no te lo va a decir R. Deme un segundico, prendo el bombillo. Entonces, jóvenes, lo que me interesa es que usted, frente a un problema, pueda identificar que ese problema, que ahí se está describiendo un experimento binomial, y que la variable aleatoria por la que nos están preguntando la probabilidad es una binomial y es cualquier probabilidad que te pregunten de ella, la puedes calcular con esta fórmula. ¿Ya? Y ya te voy a enseñar cómo lo hacemos con R. ¿Ya? Es importantísimo que seas capaz de identificar el modelo.
¿sí? De identificar el modelo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tanto énfasis en eso? Porque vamos a ver, ahora vamos a ver otros experimentos que son bastante parecidos. Y entonces ahí es donde empieza uno a confundirse. Y, uy, ¿y esto aquí qué será? ¿Será una binomial? ¿Será una hipergeométrica? ¿Será una binomial negativa? Y ahí es donde falla. ¿Por qué? Si identificas mal el modelo, estás muerto. Si identificas mal el modelo, estás muerto. Bien. Entonces, miren cómo se hace. Sea Y el número de personas que se recupera. Sea una variable aleatoria, el que registre el número de personas que se recupera, es decir, el número de éxito. Dice, si se asume que las personas se recuperan de manera independiente, ojo, ¿por qué se puede asumir esto? Porque la selección es aleatoria. Dice, entonces Y tiene distribución binomial, Y es una binomial de parámetros P.3. Ahora, ¿por qué .3? Porque estamos asumiendo que la vacuna no sirve para nada y N igual 10. El N es el número de personas que están participando en los experimentos. Mire lo que me está preguntando el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que esa variable Y, que es el número de recuperados, sea mayor o igual que 9? Dice, al menos 9 se recuperan. Es decir, que se recuperen 9 o 10. Recuerde, como es una binomial máximo, es una binomial con 10 ensayos máximo, tenemos que el número de recuperados máximo es 10. No puedes tener más recuperados que el número de personas que están participando en el ensayo. El número de recuperados ahí es máximo 10. Bien, entonces mire, aquí hay como un abuso de la notación. Esto en realidad debería escribirse así. La probabilidad de que X sea 9 más la probabilidad de que, perdón, X no, Y. Lo que pasa es que yo me la sé con X y con Y. Eso no. Entonces aquí Y sea igual a 9 y la probabilidad de que Y sea igual a 10. ¿Listo? Ahora, esas probabilidades de que Y sea 9 y Y sea 10 se calculan con esta fórmula, jóvenes, con esta fórmula de acá. Se aplica esa fórmula y listo. Se calcula la probabilidad de 9, la probabilidad de 10, después se suma eso y mire acá, la probabilidad de que el número de recuperados sea 9, que lo estoy simbolizando con P de 9, es, recuerde, N combinado X, P a la X por 1 menos P a la N menos X. Este es este X, este es 9, y este es 10 menos 9. ¿Listo? Mire, eso da 0.000138. ¿Listo? Esa es la probabilidad de observar 9 recuperados. Nótese que es una probabilidad bastante baja. Eso es lo mismo que 138 en un millón. 138 en un millón. Es decir que en un millón de grupos de 10 personas a las que se le haga el experimento, a las que se le aplique la vacuna, si la vacuna no sirve para nada, solo en 138 oportunidades de un millón de grupos de 10 personas observarás 9 recuperados. 9 recuperados. En 138 de un millón de grupos de 10 observarás 9 recuperados. ¿Listo? Y con 10, mire, la probabilidad de 10, aplicamos la fórmula, nos da 0.0006. Esto es 6 en un millón. 6 en un millón. Es decir, que en un millón de grupos de 10 a los que se le aplica la vacuna que no sirve para nada, uno debería observar 6 recuperados apenas. Bien. Entonces, la probabilidad de 9 o más sería la suma de esas dos probabilidades, que da 144 en un millón.
Es decir, la probabilidad de observar 9 o más recuperados, eso es bastante raro. Es bastante raro. Solo ocurre en 144 oportunidades de 1.000.000. De acuerdo con el experimento, si tomamos 1.000.000 de grupos de 10 personas, les aplicamos la vacuna, solo observarás que se recuperan 9 o más en ese millón, en ese millón de grupos de 10, solo observas que se recuperan 9 o más en 144 grupos de 1.000.000 de grupos. Bastante raro, bastante raro. Entonces, miren, aquí es donde viene lo más importante de esto. Y para lo que sirve esto. Recuerde, yo le he venido insistiendo, miren muchachos, estos modelos, estas cosas, las estudiamos para confrontar la realidad contra el modelo. Aquí estamos frente a un modelo para ese experimento. Entonces, mire lo que el comentario este. Vamos a suponer que hacemos el experimento tal como se describe ahí en el ejercicio y dice, suponga que se realiza el experimento tal como se describe en el enunciado del ejercicio. Ojo, dice, y se observa que se recuperaron 9 o más pacientes. Es decir, acabas de observar ese evento, 9 o más recuperados en ese experimento. Entonces, ojo, mire la probabilidad de eso, es bajísima. Entonces, aquí tenemos que dos cosas, hay dos cosas podrían estar sucediendo. Una, soy el suertudo más grande del mundo, tengo la suerte más grande del mundo. He observado un evento que es muy raro. He observado un evento que solo se observa en 144 oportunidades de 1.000.000 de oportunidades. Es decir, tengo mucha suerte. Soy un afortunado. ¿No? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que la vacuna, el tratamiento, sí sirve. Y ustedes preguntan, ay, ¿cómo concluye eso? ¿Por qué concluye eso? Bueno, ya les voy a mostrar por qué se concluye eso. Ya le voy a mostrar. Dice, nos inclinamos por la segunda opción. Es decir, no es que estás suertudo. No, señor. Es que la vacuna sí sirve. Y bueno, ¿y por qué? Ya veremos por qué. Vamos a ver por qué. Bueno, antes de ver por qué se concluye que sí sirve la vacuna, el valor esperado, es decir, el número de recuperados que yo espero en ese grupo de 10 que participan en el experimento es 3. Si la vacuna no sirve para nada, espero 3 recuperados. 10 que participaron por la probabilidad de recuperación, que es 0.3, nos da 3. Es decir, el valor esperado es 3. O sea, observar 3 recuperados ahí no es nada raro. De hecho, 3 es el valor que más probabilidad tiene. Lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Observar 3 no es nada raro. Es lo que espero. ¿Sí? Dice, y la varianza es, recuerden que como es una binomial, la varianza es n por p por 1 menos p. Da 2.1. La varianza aquí, la varianza, ya vamos a, más adelante, vamos a ver que eso en realidad lo que nos sirve para armar como unos intervalos, es unos límites entre los cuales estarán los eventos más probables. Uno, por ejemplo, aquí, ya les adelanto un poquito aquí, esa varianza sirve para esto. Tú tomas a 3 y le restas 1.96 por la raíz cuadrada de la varianza y tomas a 3, eso te da un límite inferior. Bueno, ya le vamos a ver por qué el 1.96 es más adelante.
y cojas a 3 más 1.96 por la raíz de 2.1. Y la idea es que entre esos dos valores están los valores más probables. Es decir, ahí está el 95% de los datos que se generen por la repetición de ese experimento. El 90% estará ahí, en ese intervalo. Mira, si uno saca la cuenta aquí, voy a sacarle la cuenta, 3 más 1.96. 1.96 es casi 2. Esta raíz de 2 es 1 punto y pico. Vamos a ver, 1.96, voy a calcular acá, 1.96 por raíz SQRT de 2.21, de 2.1, 2.1, 3 más 1.96, 3 más 1.96, ya lo que hice fue multiplicar, 3 más, mira, 3 más 1.96 raíz cuadrada de 2.1 nos da 5.8. 5.8. Como eso es un número entero, el número de recuperados es entero, entonces podemos llevarlo a 6. Podemos 6. ¿Qué significa eso? Mira, el 95% de los resultados de ese experimento son menores que 6 y mayores que este límite de acá. Están en ese intervalo. Máximo 6. Con un 95%. ¿Sí? Es decir, que ya 7, observar 8, observar 9, eso es poco probable. ¿Ya? Para eso se usa la varianza, la vamos a usar más adelante, precisamente para calcular estos intervalos que se llaman intervalos de confianza, capítulo 7 y capítulo 8 del texto que estamos siguiendo. Bueno, no, les voy a mostrar primero para que no nos quede ahí la duda, bueno, ¿por qué este concluye que la vacuna sí sirve? Y ahora volvemos acá para enseñarle cómo hacemos estos cálculos con R. Mire, les voy a mostrar varios escenarios acá para ese modelo de probabilidad binomial, ese modelo binomial con n igual 10 y una probabilidad, en el primer caso, el primer escenario es la probabilidad 0.3, que es el caso donde la vacuna no sirve para nada. Es decir, tenemos una probabilidad de éxito de 0.3, que es la que tiene la población. Y le voy a ir aumentando esa probabilidad de éxito. Aquí tenemos 0.5, por acá tenemos 0.75 y por acá tenemos 0.9. Mire, cuando la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de recuperación es 0.3, que es el caso donde la vacuna no sirve para nada, mire, lo normal es que se nos recuperen 2, 3, 4, le dije más o menos hasta 6, tiene una buena probabilidad, cierto valor alto de observar. ¿Sí? Hasta 6. Son los valores más probables. Mire, y los valores 7, 8, 9, 10 son poco probables. Prácticamente la probabilidad es 0. Si la probabilidad de recuperación es 0.5, mire lo que va pasando con las probabilidades de los valores que vamos observando. Es decir, qué tan probable es observar ya. Mire que ya se hizo más probable observar 8, observar 7. Mire, la probabilidad de 5 es más grande. Se va corriendo, las probabilidades se van corriendo hacia arriba, ubicándose siempre donde está el valor esperado. Mire que ya 8 surgió como un valor que tiene cierta probabilidad ya altica, vea. Es decir, que si la probabilidad de éxito es 0.5, no 0.3, sino 0.5, ya no es tan raro observar 7, ya no es tan raro observar 8. ¿Sí? De acuerdo con el modelo. Si la probabilidad de éxito es 0.75, mire, ya no está, ya, lo más probable es que observes 8
lo más probable es que observes 8, 7, 9 es bastante probable. Mire, 9, ya 10 surge como un valor bastante probable y ya 2, 3 ya son muy poco probables, ¿sí? Muy poco probable. Y si por último la probabilidad es 0.9, precisamente los valores más probables son los del extremo superior. Son el 8, el 9 y el 10. Mire, estos valores de acá son poco probables. Es decir, es poco probable observar esos valores. ¿Listo? Entonces, ¿por qué concluimos que el tratamiento sí sirve? Porque si observamos esa cantidad de recuperados, no es porque estamos con suerte, es porque los datos que están resultando son consecuentes con un modelo que tiene una probabilidad de éxito más grande que la que estamos asumiendo de acuerdo con la hipótesis de que el tratamiento no sirve. Es decir, los datos que estamos observando en realidad no vienen de un modelo con probabilidad 0.3, sino que vienen de un modelo con probabilidad 0.9. ¿Y de dónde salió ese 0.9? Hombre, lo único que tenemos ahí es la vacuna que se le ha aplicado, el tratamiento que se le ha dado. Debe ser la responsable de eso, ¿sí? Y por eso es que se concluye que el tratamiento sí es efectivo para recuperarse, ¿sí? Mire, ahí estamos haciendo estadística. Eso es estadística. Se hace un experimento, se observan los datos del experimento, se confrontan con un modelo bajo ciertas hipótesis y decimos, ojo, esos datos que surgieron ahí no están de acuerdo con ese modelo, sino que están de acuerdo con este. Por lo tanto, concluimos esto. Y ahí nos permite, por ejemplo, eso nos está dando una evidencia para rechazar la hipótesis de que la vacuna no sirve y inclinarnos por la hipótesis de que la vacuna sí es efectiva. Eso es. Bueno, eso de pruebas de hipótesis lo veremos más adelante, pero ese es el principio. Ese es el principio que hay detrás de una prueba de hipótesis en estadística. Es observar unos datos y confrontarlos con un modelo. Un modelo bajo cierta hipótesis, otro modelo bajo otra hipótesis y llegar a la conclusión, bueno, ¿cuál de los dos modelos, los datos que me están surgiendo, a cuál de los dos modelos apoyan los datos? ¿Listo? Eso es. Ahora sí, vamos a R. ¿Cómo calculamos estas probabilidades con R? Voy a abrir una hoja aquí, muchachos, para explicarles esto por una única vez. Y es válido para todos los modelos que vienen de ahora en adelante. Ojo, esto que voy a decir lo voy a explicar en el contexto de la binomial, pero sigue siendo válido todo lo que voy a decir para las otras, simplemente cambiando el nombre de la distribución. Entonces, mire, en R, para lo que tiene que ver con estos modelos de probabilidad, tanto discretos como continuos, que vamos a ver en el próximo capítulo, hay una serie de funciones. Hay 4 funciones. 4 funciones. Hay una función que empieza con el nombre, cuyo nombre empieza con la letra D. Hay una función cuyo nombre empieza con la letra P. Hay una función cuyo nombre empieza con la letra Q. Y hay una función cuyo nombre empieza con la letra R. Y a continuación sigue el nombre de la distribución. Por ejemplo, en este caso, binomial.
De tal manera que en R tenemos la función de binom. Tenemos la función P binom. Tenemos la función Q binom. Y tenemos la función R binom. D binom, P binom, Q binom y R binom. ¿Listo? 4 funciones. ¿Sí? 4 funciones. Oiga, muchachos, por ejemplo, vamos a ver más adelante la distribución geométrica. Entonces tenemos D geom, P geom, Q geom y R geom. Por eso le digo que lo voy a explicar una sola vez, porque, por ejemplo, vamos a ver la distribución de binomial negativa. Entonces, tenemos la función D n binom, P n binom, Q n binom y R n binom. Y así. También en las continuas, vamos a ver, por ejemplo, no, que tenemos la distribución normal. Entonces, en la distribución normal vamos a tener una D norm, una P norm, una Q norm y una función R norm. Ahí está. ¿Bien? Listo. ¿Qué hace la función D? ¿Qué hace la función D binom? Esta función D lo que hace es lo siguiente, jóvenes. Calcula probabilidades puntuales. En otras palabras, calcula probabilidades puntuales. En otras palabras, evalúa la función de probabilidad. En un punto. En otras palabras, esta función D nos evalúa a la función f sub x de x minúscula. F minúscula. Para el caso de la binomial, lo que trae implementada esta función, cuando yo le digo a R de binom y le entrego un X, le entrego un P, la probabilidad de éxito, y le entrego un N, lo que hace esta función es evaluar esto. N combinado X, P a la X, por 1 menos P a la N menos X, que es la función de probabilidad para la binomial. O sea, la D binom me evalúa la función de probabilidad para el modelo binomial. Sirve para calcular probabilidades puntuales. Ese gráfico que le mostré ahí adelante está construido con D binom. Es decir, los punticos esos están donde lo dice D binom. Bien, la P, muchachos, la P binom, esta P binom sirve para calcular probabilidades acumuladas. Ojo, la P, voy a escribirlo acá, la P binom, la función es P, la función P binom en este caso, calcula probabilidades acumuladas. A la acumulada hasta el punto donde vas a evaluar, donde estés evaluando la función P. Mira, otra forma de decirlo, evalúa la función F mayúscula de X sub X. Recuerda que la F mayúscula es la suma de la F minúscula. Lo definimos en las clases pasadas, ¿no? La F mayúscula. ¿Qué recuerda que esto lo que nos da es la probabilidad de que la variable X sea menor o igual que X? ¿Listo? Es decir, evalúa la función de distribución acumulada.
Entonces, cuando tú le das, por ejemplo, cuando tú le entregas a R, le dices P y llamas a la función P binom, le entregas un X, le entregas un P y le entregas un N, entonces ella te regresa esto, ¿verdad? La suma desde I igual 1 hasta X de N combinado I, P a la I por 1 menos P a la N menos I. Que precisamente nos da F mayúscula de X evaluada en SX, que es precisamente la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. Bien, muchachos, las funciones Q es la inversa de la P. Listo, ya está dicho. No hay más nada que decir. La función Q es la inversa de la P. Dada una probabilidad acumulada, la función Q te regresa el X hasta donde se acumula esa probabilidad. Bueno, en las discretas hay cierta dificultad con eso porque como la función de probabilidad, recuerde que la función de probabilidad no es continua, la función de distribución esta, la F mayúscula, no es una continua, no es continua, pero recuerde que es una función escalonada. Entonces, hay veces que tú no encuentras un valor exacto donde acumulas la probabilidad. Te voy a ilustrar qué es lo que te quiero decir para que no... Vamos acá un momentico. En el caso de las 3 monedas, vamos a ver. En el caso de las 3 monedas, para que me entiendas lo que te quiero decir. Por ejemplo, mira, esta función mayúscula de las 3 monedas pega un salto desde 1/8 hasta 4/8. Dame un valor cualquiera. Es decir, si tú me evalúas, si tú, por ejemplo, me dices, me das la probabilidad acumulada 1/8, si me das la probabilidad acumulada 1/8, entonces R te regresa y con el N que corresponde aquí, que es N igual 3, N te regresa el 0, que es el valor hasta donde se acumula 1/8. Es decir, el 0, en 0 acumulo 1/8. Pero, por ejemplo, si tú me das un valor entre 1/8 y 4/8, vamos a ver, voy a sacarte un valor entre 1/8 y 4/8. Por ejemplo, el valor medio entre 1/8 y 4/8. 1/8 más 4/8, que es un medio, ¿no? 4/8. Y te lo divido entre 2 para sacar el punto medio. ¿Sí? Entre 2. Eso da punto 3125. Voy a escribirlo como una fracción a ver cuánto es eso. Un momentico aquí. Librar y más. Y fracción de esto. Eso como una fracción es 5/16. 5/16 está por aquí justo en el centro entre 1/8 y 4/8. Entonces, por ejemplo, si tú le entregas 5/16 a R, no encuentras un valor donde exactamente acumules 5/16.
porque el siguiente valor de la variable que sigue después de 0 es 1. Y en 1 no se están acumulando 5/16, se están acumulando 4/8. ¿Sí? Entonces R, yo no sé qué diablo haces ahí, pero él a veces, o sea, es como complicado predecir eso porque a veces te regresa 0 o a veces te regresa el 1. Obviamente él no te va a poder regresar, él no te va a regresar un valor intermedio entre 0 y 1 porque si es una binomial, eso es una variable discreta que toma valores 0, 1, 2, 3, no te puede regresar un valor, una fracción, sino que o te regresa 0 o te regresa 1, te regresa uno de los dos, pero ¿cómo toma la decisión? A veces no me es claro. Yo creo que él toma el que le quede más cerquita. Pero por ejemplo, cuando le doy ese de la mitad, que está equidistante entre la probabilidad de 0 y la probabilidad que se acumule en 1, entonces a veces hace unas cosas raras que yo no he podido predecir. Pero la idea es que entonces tú le entregas una probabilidad y él te regresa el valor hasta donde se acumula una probabilidad, la probabilidad, a ver, ¿cómo lo decimos? Es donde en realidad él te regresa el valor hasta donde se acumula la probabilidad más pequeña. El valor más pequeño hasta donde se acumularía una probabilidad que es mayor o igual que esa que tú estás entregando. El valor más pequeño hasta donde se acumularía una probabilidad que es igual a la que tú le estás entregando. Esa es la definición de eso. Bueno, más adelante vamos a ver que en el caso de las continuas no tenemos el bendito problema de estos valores así, que por la distribución discreta, por los saltos que pega la variable, que a veces no es posible encontrar un valor exacto que te dé eso. Ahora miramos el comportamiento ese, a ver, de esa función. La Q, la función Q, ¿sí? En principio es la inversa de la P. Es la inversa. Dada una probabilidad acumulada, él te regresaría el valor hasta donde acumularías esa probabilidad. Con esa advertencia de esa dificultad que tenemos, que a veces no se cuenta con un valor entero exacto de eso, de ese valor. Entonces, R hace una aproximación ahí, más o menos. Mire, vamos a regresar acá. Y por último, este no es. Y por último, la función R. La función, ojo, entonces aquí voy a escribir la función Q. La función Q binom. ¿Sí? Q binom. Aquí toca entregarle una probabilidad. Se le entrega una probabilidad. Se le entrega, esta es la probabilidad acumulada, ojo. Esta es una probabilidad acumulada. Se le entrega el P, que es el parámetro de la distribución. Se le entrega el N, que es el otro parámetro de la distribución. Y ella te regresa, ojo, regresa X tal que te regresa un X tal que P binom en ese X con ese P y con ese N te dé esta probabilidad que tú estás entregando. Bien. Cuando no lo encuentra exacto, ahí es donde está el problema. Cuando no lo encuentra exacto, cuando no existe ese valor que te da exactamente eso, él aproxima este X lo aproxima hasta el valor más pequeño de X, donde se acumula una probabilidad que es mayor o igual que esta, que la que tú estás entregando. Bien, y por último, la función R. Las funciones R,
las funciones R binom, tú le entregas un, no quiero vamos a entregarle mejor un M, tú le entregas un M, le entregas un P y le entregas un N, ¿sí? Y ella te regresa M, ojo, regresa M números, regresa M números aleatorios con esa distribución, que provienen de ese modelo, con esa distribución. Es decir, esto nos sirve para simular datos. Nos sirve para simular datos de experimentos binomiales. Es decir, que yo pude haber, recuerda que yo le simulé el lanzamiento de monedas. Yo le simulé el lanzamiento de 3 monedas, pero lo hice de una manera primitiva. Bueno, esta sería una manera técnica de simular lanzamientos de monedas. Pues, porque, claro, lo hice así porque a la altura de lo que había explicado, aún no había explicado la distribución binomial. Entonces, no puedo usar la función R binom ahí porque el estudiante se vería, bueno, confundido. Bueno, ¿y qué está haciendo este man aquí? ¿Esto qué es? ¿Esa R binom qué? No, entonces decidí mejor simularlo así, escogiendo cara o sello. Pero, por ejemplo, si yo quisiera simular lanzamiento de 3 monedas y contar el número de sellos, simplemente con una binomial de P igual a 1/2 y N igual a 3, simulo datos y puedo simular los que, mejor dicho, puedo simular los 10.000 datos de un solo trancazo sin necesidad de hacer ningún for ahí. ¿Esto? Experimentos binomiales. Bien, muchachos, vamos a verla funcionando. Vamos a verla trabajando y nos vamos. Mire, con el ejemplo de la vacuna. Con el ejemplo de la vacuna. Cuando me piden que calcule la probabilidad de 9 o más, aquí lo que uso es la bendita probabilidad de complemento. Bendita propiedad que sí que sirve, ¿no? Y sí que nos ayuda. Mire, la probabilidad de que, bueno, aquí la tengo con X, no importa, de que X sea mayor o igual que 9 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 8, porque mayor o igual que 9 es el complemento de menor o igual que 8, o al contrario, menor o igual que 8 es el complemento de mayor o igual que 9. Recuerde, la variable aleatoria puede tomar valores entre 0 y 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El complemento de 9 o 10 es desde 1 hasta 8. Entonces, la probabilidad de 9 hasta 10 es 1 menos la probabilidad del complemento de eso, que es menor o igual que 8. Recuerde, esta probabilidad de X menor o igual que 8 es la suma de todas las probabilidades desde 0 hasta 8. Y eso es precisamente lo que da la función P binom. Entonces, mire, por ejemplo, para calcular esa probabilidad de 8 o menos, mire cómo llamamos la función. Le entregamos el 8, que es el X. Aquí en las ilustraciones que hice acá, aquí me equivoqué porque, bueno, el orden aquí es al contrario. El N va de segundo y el P va de tercero, ¿oyeron? Aquí me equivoqué. Ahí me equivoqué. Sí, en realidad este se llama, esto en inglés le llaman el size.
el tamaño. Y a este creo que le llaman prop. Prop. Entonces, mire, tú le das el X, le das el N y le das la probabilidad de éxito. ¿Sí? A P binom. Y eso te calcula, mire, ahí está, la probabilidad desde, acumulada desde 0 hasta 8. Es decir, te evalúa la densidad de la binomial, te la evalúa en 0, te la evalúa en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y suma todo eso. Eso, mire lo que da, 0.9998563. 1 menos eso es lo que nos da el 0.000144 de la respuesta. Mire, este es para calcular P binom, este es para calcular, y la D binom. La D binom es para calcular probabilidades puntuales. Mira, tú llamas D binom 8, el N, el P10 y el punto 3, y nos evalúa la función de probabilidad con N igual 10, X igual 8, P igual punto 3 y, bueno, P igual punto 3, y mire que nos da 0.00144. Esa es la probabilidad de 8 puntual, la probabilidad puntual de 8, la probabilidad de que el número de recuperado sea 8. Bien. Y por último, mire, acá, la Q binom. Q binom. Le entregamos una probabilidad que aquí tuve cuidado de entregarle exactamente la probabilidad que me está dando R acumulada en 8. Si le entrego esta probabilidad, él me regresa 8. ¿Por qué? Porque 8 es el valor hasta donde se acumula esta probabilidad. 8 es el valor tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor te da la probabilidad que le estás entregando a la función. ¿Listo? Y bueno, la R binom, mire, la R binom me genera, aquí le estoy diciendo, mira, simúlame 5 datos de un experimento binomial con n igual 10 y p igual 0.3. Mira que nos sale 4, 7, 2, 3, 1. Por ejemplo, si esto fuera el de los recuperados, aquí indicaría que hice el experimento con 10 personas, se me recuperaron 4. Hice el experimento con 10 personas, se me recuperaron 7. Aquí se me recuperaron 2 personas de las 10, aquí 3 de las 10 y aquí una persona de las 10. Ahí estamos simulando datos como si estuviéramos haciendo el experimento y estuviéramos observando el número de recuperados. Obviamente, muchachos, si usted lo hace, le va a dar otros valores, porque recuerde que eso es aleatorio. O sea, no, ay, que eso no me da el ejemplo que dice el profe. No, nunca te va a dar. A menos que usemos una cosa que se llama una semilla. Si todos usamos la misma semilla, nos da lo mismo. Pero es decir, el valor de donde parte ya el algoritmo para construir los datos. Si no, pues nos da distinto para cada quien. Listo, muchachos. Eso es. Ya van a ser las 7. Ahí terminaría la clase. La próxima clase lo vemos en vivo y en directo, ¿no? Aquí se lo estoy mostrando en la presentación, pero sería bueno verlo funcionando en vivo y en directo. Se lo voy a mostrar a la próxima clase y, por ejemplo, podríamos construir alguno de estos gráficos para que vea cómo haríamos este gráfico que tiene las probabilidades puntuales binomial para diferentes valores de P. Por ejemplo, ¿cómo se haría ese gráfico? Se hace con la función de binom, muy sencillo. Lo vemos en la próxima clase. Muchachos, muchas gracias por su atención. Ojo, muchachos, mire, la próxima semana tenemos combate porque ya la próxima semana son los parciales. Entonces, vamos a hacer, les voy a activar un taller. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a activar un taller de la teoría general de variables aleatorias, es decir, no incluyendo los modelos. Es decir, voy a armar un taller para tomar nota de taller. Ya nosotros tenemos una nota
que la tomamos el capítulo 2. Nos faltan 2 notas más, la nota de taller y la nota del parcial. Entonces, para la nota de taller voy a montarles un tallercito que va a ir hasta aquí. Se me fue esto. Que va a ir hasta aquí. Ahí. Esta primera parte la voy a evaluar en el taller. Esta primera parte. Y el parcial va a entrar esta parte. Mañana termino esta presentación. Porque lo más demorado era explicar, se demora uno bastantico explicando lo de R, pero ya además cuando ya usted sepa, ya esto va bastante, sale bastante rápido. Entonces, estas distribuciones las explico mañana. Y de esto sería el parcial. Puros modelos. Estos modelos de probabilidad. Muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en clase normal. Voy a detener la grabación.